de redacción, esto, en algunos casos las estuve cambiando Ya. porque, bueno, para adelantar, pues. Ahora, esto, por ejemplo, la formación de la cultura investigativa depende en gran medida de las políticas de ciencia y tecnología que emprenda el gobierno. Esto de ciencia y tecnología, tú en ocasiones lo escribes con mayúscula, en otras ocasiones con minúscula. Tienes que unificar ese tipo de cosas. Ya. ¿Ok? Y si pones, si por ejemplo aquí es la primera vez que lo nombras, entonces aquí podrías poner ciencia y tecnología y a partir de allí empiezas a usar esa abreviación. Porque después más adelante pones la abreviatura y después no la usas, después la usas como ciencia, ciencia y tecnología con I latina en el medio, entonces tienes que unificar ese tipo de cosas. Ya. Yo sé que esas son cuestiones menores, pero bueno, pero eso es importante tenerlo claro para que las cosas salgan bien. Si aquí citas a Tamayo Restrepo, entonces aquí tienes que citar a Tamayo et al para no repetirlos. ¿Ok? Entonces, bueno, este párrafo no lo entiendo, no sé para dónde vas con este párrafo. ¿Ok? Este párrafo rompe un poco el discurso de lo que venía haciendo. Entonces, no sé para dónde vas con ese párrafo. Confundes gobiernos con estados. O sea, una cosa es el gobierno, que es el de turno, y otra cosa son las políticas de Estado. Ok. Aquí te pregunto, ¿quién dice eso? Tú. Entonces, bueno, porque aquí... Ah, bueno, este es otro problema que tienes tú, que tienen algunos de ustedes. Tú pones la cita aquí abajo, la fuente aquí abajo. ¿Sí? Ya. Ajá. ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? ¿Todo lo que está anterior o solamente la última oración? La última oración. ¿Ah? La última oración, Doc. Bueno, si es la última oración, entonces uno pone La comilla. un Cabrera et al punto 2018 punto la investigación científica en ese contexto constituía una actividad marginal, qué sé yo. Porque si lo pones aquí al final, entonces significa que es todo Claro, lo sí. anterior. ¿Entiendes la diferencia? Sí, sí. Ok. Bien. Por aquí las cosas, si no estaban perfectas, iban más o menos bien. O sea, que no es que tal vez iban más o menos bien. Ok. Tú comenzó a cambiar por la adquisición, ok. Tú dices que comenzó a cambiar, pero entonces, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Por la... ¿Por qué comenzó a cambiar? Si tú dices, este, las cosas la actividad, la enseñanza en el Ecuador comenzó a cambiar a partir de la llegada de yo no sé quién. Ajá, ok, sí, está bien, estaba afirmando eso, pero ¿qué hizo ese yo no sé quién para que cambiara las cosas? Claro, los Okay. Prometeos. ¿Ah? Los Prometeos. Bueno, no, tú estás hablando aquí de Faxo y el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales. Claro, esas son las facultades de la universidad, sino que la llegada de los Ok, Prometeos... pero entonces, ¿por qué comenzó a cambiar? ¿Qué pasó que comenzó a cambiar? Ya. Solo con la creación de eso, o sea, crearon esos institutos y ya está, todo el mundo se iluminó. No, no. ¿Ah? No, no. Ah, ok. Ok. Después tú dices, a mediados de los 80, las discusiones se estableció un 1% del presupuesto de investigación. Ajá, esto debe haberlo sacado de algún lado.
porque tú no te sabes el presupuesto de la nación como tal. Claro, la ¿Ok? investigación. Si estás hablando de la ley, de una nueva ley, eso fue en 1910, en 2010, 2010. bueno, ya no es nueva, ya tiene 12 años. Verdad es. ¿Ok? O con el cambio de la Constitución del 2008 y la ley de universidades que se deriva de ella, 2010, o sea, porque nueva no es. Claro, así es. ¿Ok? Ya es antigua, ya vieja. Bueno, aquí, como le digo, las cosas iban más o menos bien, aquí ya qué sé yo, te pasas a Prometeo, das algunas informaciones de Prometeo. Yo no daría tanto detalle, pero bueno, ok, ajá. Pero después, aquí de nuevo hay un cambio, entonces dice, la política debe tener como uno de sus actores claves, la ciencia y tecnología, la política de ciencia y tecnología debe tener como uno de sus actores claves a la universidad. Pero la mirada de la institución, ajá, pero si ya te habías pasado, ya te habías pasado a Prometeo, y ya habías dicho que Prometeo ya habían estado en las universidades. ¿Por qué rompes el discurso aquí? ¿Por qué te vas para atrás? Ya. ¿Ah? Ujú. Porque aquí empiezas a hablar de nuevo de las instituciones de educación superior ecuatoriana. ¿Ok? Ujú. Claro, aquí hay una cosa que es que tú llegas y entonces después te metes con unas cuestiones de Latindex y de otras cosas que tienes allí. Claro, Que entonces, ¿qué te digo yo? Ajá, si tú hablaste de aquí de Prometeo y tú bien quieres hablar de esto aquí ahora, tú tienes que de alguna manera decir qué pasaba antes de Prometeo y y qué pasó y cómo están las cuestiones después de Prometeo. claro. ¿Ok? Ujú. Porque si lo dejas así, fíjate que dice aquí, entre los indicadores más importantes, eso no es verdad. O sea, no es verdad que de los indicadores más importantes son el número de revistas de arbitraje indexadas. Los indicadores más importantes son el número de artículos De publicados. publicaciones. Entonces no es verdad que sea la más importante lo de las revistas. Ok, pero bueno. A los índices a los índices internacionales correspondientes. Al consultar la base de datos de Latin desde 2020, yo te digo, pues estamos en 2022, tú vas a presentar esto muy probablemente en 2023, si Dios te acompaña. Claro. Entonces, bueno, no puedes aparecerte con un dato de 2023. Ya. Existían revistas científicas arbitradas en Ecuador indexadas en Latindex. Otra vez, Latindex 2020, eso ya estás diciendo, estás hablando de lo cual representaba el 4,19% del total de revistas de América del Sur. Ok, aquí hay un problema. O es el dato, es de Pizarro o es de Latindex. Pero no puede ser de los dos. Ya. O mejor dicho, puede ser de los dos, pero si es de los dos, no se escribe así. Ya. Según la cifra, ajá, aquí entonces aquí tienes un problema, entonces, ajá, pero tú me dices eso y yo digo, ajá, pero eso fue cuando, eso fue en el 2020, obviamente fue después de Prometeo. ¿Y cómo era la situación antes de Prometeo? Paupérrima. Tenían 1%, tenían 4%, ¿qué tenían? ¿Qué fue lo que cambió? Claro, no teníamos mucho. O sea, porque tú puedes comentar aquí, por lo menos antes y después de Prometeo. Claro. ¿Por qué? Dame un segundo. Sí, doctor. Carmen, baja un momento. Un segundo. Sí, doctor, tranquilo.
Lenín. Sí, sí, doctor. Eh, profe Parra, mi esposa. Ok, Lenín, Sí, sí, doctor. fíjate, entonces, ya que hablaste, insisto, ya que hablaste, te metiste aquí con el programa Prometeo. Entonces, a partir de aquí, tú deberías empezar a contrastar con unas cifras más o menos gruesas, pues. ¿Qué pasaba antes y qué pasaba después de Prometeo? Ya, ¿Ok? ya. De tal manera de que tú, ¿qué vas a generar después, más adelante? Vas a generar la duda de que si ese cambio, porque es de suponer que hubo un cambio, ¿ok? Claro, Tú vas a dar aquí indicadores de cambio, ¿ok? claro. De número de artículos, de revistas indexadas. Es decir, de aquellos aspectos de aquellos aspectos ¿Cuál- que tú vas a considerar en tu punto importante, que es el desarrollo de la cultura investigativa, que tiene que ver con la producción de ¿cómo se llama? La La producción científica. productividad. ¿Cuánto teníamos antes y cuánto teníamos después? Ajá, pero la productividad científica, ¿ok? Ujú. Ok, la productividad científica tendrías que ver, que tienes que hablarme de eso, porque entonces si no, no tiene sentido. O sea, es decir, tú vas a crear la duda de qué pasaba. Ok, antes de Prometeo teníamos 5 revistas y Ujú. representaba el 1% en Latindex. Y eso representa el 1% de las revistas de Latinoamérica. Después de Prometeo, ahora tenemos 4%. Ok, bueno, ahí hay un cambio, pues. Ok. Claro. Después te metes también, te puedes meter como tú pones ahí con Simago, con el otro, tú puedes hacer. Ajá, pero también fíjate qué pasa aquí, que es un problema que yo veo aquí. Ajá, te metes con Latindex, te metes con el ranking Simago, ¿ok? Hablas de nuevo, no comparas muy bien, no estás muy claro muy bien que todo eso, ajá, te metes por eso. Ajá, ¿dónde está el número de artículos? Ah, y hay que poner cuánto antes tenía cuánto tenía la universidad y después cuánto ahora tenemos hasta el 2023. ¿Cómo? ¿Cuántos artículos tenía antes del programa Prometeo y ahora cuánto tenemos cuando se hizo el Ok, programa Prometeo? eso hay que hacerlo así. Y todo lo demás, esto que está aquí, la cultura, la productividad científica, tú tienes que dar algunos indicadores. El Mm. número de revistas, el número de artículos, el número de ponencias, por ejemplo, el número de eventos a los cuales asistían los profesores, las becas que tú tenías allí, o Los ¿cómo se llama? programas doctorales. Sí, los programas doctorales. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Okay? Tú tienes que hacer eso. Claro, no vas a dar todos los datos, sino vas a dar algunos datos de lo que significa la productividad científica, comparando antes y después en 2 o 3 párrafos. O sea, usa un párrafo para la revista, otro párrafo para la productividad científica, otro párrafo para los artículos, otro párrafo para tal cosa. Entonces tú, de tal manera que le des la duda. Después, claro, tú dices, bueno, obviamente, Hubo un cambio. este, obviamente hubo un cambio. Ahora, la duda ¿cuál es? La duda es que si ese cambio es permanente o fue puntual. Y Mm. cuando tú haces eso, entonces, bueno, aquí es donde viene la cuestión de estas preguntas. ¿Me entiendes? Ya. Sí, ¿Ok? sí. Ok, la otra cosa es que, ajá, tú dices aquí, ¿existen algunos retrasos de obstáculos en la construcción de una adecuada cultura científica en el Ecuador, en las universidades del Ecuador? Ya está listo. Entonces, si tú sabes eso, ¿para qué vamos a hacer la investigación? Claro. ¿Ah? Así es. Entonces, bueno, ahí no hay nada. Entonces dice, yo te pongo aquí, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que existe retraso? Si tú dices eso es porque tú tienes, aquí no se puede afirmar nada que uno no tenga los pelos en la mano. Claro. Así es. ¿Ok? Ajá. Aquí tú llegas y dices, de paso, tú llegas y te metes de una vez con la Universidad de Guayaquil, que es lo que tú vas a estudiar. Ujú. Y dice que eso está así. Bueno, pero entonces ahí no, más rápido aún para matar la investigación. Entonces,
Claro, después que tú creas la duda de que si el programa Prometeo produjo, porque lo importante, ahí lo que hay es que acotar de que lo importante es que esos cambios hayan sido permanentes, porque eso es lo que significaría que el Ecuador desarrolló una cultura científica. Claro, hay que ver si es permanente o se quedó en ese punto. Ok, o sea, porque el programa Prometeo, independientemente que terminó en una forma más abrupta de lo que estaba previsto, es lo que entiendo, ¿no? Porque, bueno, Ajá, hubo el terremoto y entonces hubo que sacar dinero y sacaron el dinero de la educación. Es lo así es. que, por lo menos es lo que yo entiendo. Si independientemente que terminó de una forma abrupta, él no iba a ser permanente. Se suponía que es un programa siempre es un conjunto de acciones que se llevan adelante para impulsar una actividad. Pero el programa no tiene por qué ser permanente, o Claro, por lo sí, menos no en toda su fase. ¿Ves? así es. Entonces, claro, y por eso es que te decía que cuando tú llegas aquí y hablas de Prometeo, tiene que estar muy claro cuáles eran las metas de Prometeo. Claro, Porque eso es lo que te va a permitir a ti evaluar esa situación. claro, las ¿Ok? metas, por ejemplo, crear proyectos, publicaciones, ponencias. Sí que se llegó a esas metas. Ok. Bueno, entonces, eso hay que mejorarlo para mejorar esa primera parte. ¿Ok? Ya. Yo tengo aquí, por otro lado, que tú varias, tienes varias preguntas. Lo Ujú. que se usa normalmente es una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación y después que haces la pregunta de investigación, la pregunta de investigación es la que está asociada con Con el objetivo. con el objetivo general. Si yo hago más preguntas, si yo hago más preguntas, si yo hago más preguntas, Ujú. entonces esas otras preguntas van a estar asociadas a cada uno de los objetivos generales, de los objetivos específicos. Específico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces tienes aquí, bueno, describir el programa Prometeo, ok, está bien, te lo compro. Pues. Lo otro es, no puedes poner un verbo que sea igual al de general, Ya. ok. Caracterizar las actividades del programa Prometeo de la Universidad de Guayaquil y no sé qué cosa. Bueno, ok, está bien. Esto no sé qué es lo que buscas, ¿cómo se llama? ¿Qué buscas decir con este objetivo? Ah, ya era establecer el fortalecimiento de la cultura investigativa, pero a través de los cambios en las políticas internas y normas de la educación superior, del ente que Ah, más... pero tú eres el que vas a establecer el fortalecimiento de la cultura investigativa, de la cultura científica. Bueno, Eres tú. no, pues no sería yo. ¿Ah? No sería yo. Ah, entonces eso no puede ser un objetivo. Claro. Fíjate, además, fíjate que tú hablas aquí de cultura científica y tu título es cultura investigativa. Tienes que tener, aunque creo que tú lo usas como sinónimo, ¿no? Ajá, así es. Ok. Y eso está justificado. Hay que estar pendiente que esté justificado que es sinónimo, ¿ok? Claro, sí, así es. Ok, bueno. Entonces, fíjate, esto, si no eres tú el que va a fortalecer eso, ese objetivo no tiene ningún sentido. Ya. Yo creo que esto tiene que ver con lo que tú querías hacer antes, que era desarrollar la cultura investigativa en el programa en la En la universidad. Universidad de Guayaquil. Ok, entonces, bueno, aquí tú decías medir, yo lo cambié por compilar Compilar. la valoración o la opinión. Yo creo que valoración. Eh, eh, de los miembros de la comunidad hacia la investigación científica posterior al programa. Durante Y posterior. no, eh, eh, Antes. hacia la, claro, porque fíjate que estoy pensando.
¿Qué pasa? Cuando tú los entrevistas, porque después no entendía muy bien, pero esto lo cambié después, porque vi que tú vas a entrevistar a una gente, vas a hacer un cuestionario, una cuestión. Así es. Entonces, claro, lo interesante sería saber, no es posterior, bueno, se puede quedar como posterior sí, al programa Prometeo, pero hay que preguntarle también antes, ¿ok? Claro, antes y posterior. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cómo les fue con Prometeo? ¿Para qué les sirvió? Todo lo demás. Porque bueno, a lo mejor ellos están contentos con lo que se hizo y no hay nada, y sienten que fue efectivo y todo lo demás. Eso es un poco lo que se requiere con esto. Ya. ¿Okay? Bueno, y por último, aquí hay una cosa importante, que es contrastar la producción científica de la Universidad de Guayaquil antes, durante y después del programa Prometeo. Ajá. ¿Okay? Así es. El marco teórico. La Universidad de Guayaquil y la investigación, eso no es un marco teórico, eso no es teoría, eso es contexto. ¿Ok? Ya. Eso lo puedes poner al final de este capítulo. El programa Prometeo sí es teoría. ¿Ok? Bueno, hay que ver la información ahí. Esto es un antecedente. ¿Ok? Ya voy, un segundo. Esto que está aquí es un antecedente. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, está bien que sea un subpunto del programa Prometeo. ¿Okay? Pero el programa Prometeo, a lo mejor en este momento está bien, pero después hay que desarrollarlo más. Ya. Después tú pones aquí fundamentos teóricos. Ajá, pero si ya dijiste que era un marco teórico, ¿por qué vas a poner fundamentos teóricos? Ya. ¿Ok? Ahora, lo que sí es importante aquí, que debe tener un subtítulo, es esto de producción científica, con cultura investigativa, todo eso que tiene que ver con este concepto amplio que tú tienes aquí, que es cultura investigativa. O sea, cómo se mide, qué es lo que es importante ahí y todo lo demás, porque ese es el fundamento para después poder construir y preguntar lo que tú vayas a preguntar. Claro. Si tú tienes claro qué es lo que es la cultura investigativa, si tú tienes claro qué es lo que se le llama la cultura investigativa, entonces allí es donde vas a poder desarrollar después las preguntas que tú vas a hacer y vas a buscar la información sobre Prometeo para ver qué fue lo que cambió. Porque si no tienes claro eso, ahí tienes problemas. Claro, así es. Entonces, eso tiene que aparecer allí bien clarito. ¿Ok? Que ya de alguna manera tú tienes que empezar a mostrarlo aquí en esta parte previa que te exige a ti que tienes que hablar después de Prometeo. ¿Okay? La productividad científica y la cultura investigativa. Sí. Bueno. Y después está lo que tenía que ver con el marco metodológico. Fíjate. Ok, el primer detalle es, la presente presentación es un diseño metodológico mixto, lo cual implica una recolección y análisis de producción de datos cualitativos de datos. En este caso, selecciona un modelo secuencial que se trata de una investigación de la realización y implementación del programa Prometeo y el desarrollo y fomento de la cultura investigativa en la Universidad de Guayaquil. Hasta ahí está bien. Pero eso no me explica por qué es un diseño mixto. ¿Por qué es un diseño mixto de investigación? Porque íbamos a correlacionar. ¿Ah? Lo íbamos a relacionar. No, yo lo que digo es que si tú me dices que tienes un diseño mixto, porque tú vas a recolectar datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces tú tienes que decirme aquí, bueno, se va a recolectar datos cualitativos sobre tales y tales cosas. Ya. Y datos cualitativos en tales y tales cosas. O sea, para que la gente le quede claro porque es cuantitativo y cualitativo. Exacto. Ok, aquí te pasa de nuevo la misma cuestión. Bueno, aquí te sigues metiendo con la investigación misma. Pero aquí te pasa de nuevo con lo mismo.
estos diseños, todo, sigues con lo mismo y no me dices por qué es que es un diseño mío. Ya. Es decir, cuando uno dice, esta es una investigación descriptiva, Hernández y Fernández y Batista la describen como aquella donde se proporcionan características particulares de una población. En nuestra investigación lo que vamos a hacer es un desarrollo particular para describir a los participantes del programa Prometeo. Ya. Entonces te queda claro. Entonces la gente que está leyendo, pues me dio la definición de investigación descriptiva y posteriormente me dice que es una investigación, me dice por qué su investigación es descriptiva. ¿Okay? Bueno, el primer paso que tú dices aquí, que es la revisión completa de la documentación, esto tiene que ver con el programa Prometeo y en particular con el programa Prometeo en la Universidad de Guayaquil. Aquí lo que no me dices es cómo lo harás, ¿ok? O sea, me nombras los objetivos, pero no me dices cómo. Aquí en esta parte siempre tienes que decir cómo lo harás, ¿ok? Ya. Bueno, en esta parte estuvo mejor, que llegaste y pusiste la operación de las variables. Sí. Yo quisiera ver, digamos, las preguntas, el cuestionario de otra forma. Hay que revisar el cuestionario con contraste con esto. Esto hay que validarlo, esto hay que hacerlo por lo menos una validación de juicio de experto y hacer calcular la confiabilidad. De nuevo, aquí seguidamente se integrarán los resultados cualitativos y cuantitativos mediante contrastación y triangulación del cómo. ¿Cómo? Ok. Bueno, ahí están las observaciones. Esto son pocas. Bueno, no, está mejor. Sí. Había visto solamente una parte. Había visto solamente una parte. Bueno. ¿Más o menos está claro? Sí, Doc. Sí. Sí, muy bien, Doc. Doc, Okay. ¿y si grabó? ¿Qué parte? ¿Alguna duda? ¿No grabó, Doc? ¿Ah? No grabó. No grabé. No, bueno, yo grabé también aquí en el teléfono. Ok, está bien. Sí. Está bien. No, está bien, Doc. Ya con eso yo ya me pongo a trabajar. Porque aquí, ¿cuándo tenemos la otra sección, Doc? El miércoles, el jueves. Las secciones no tienen sentido si que no tienen nada que prometer, que presentar. No, claro, es que si no me pongo también en un objetivo. Porque yo puse una sección, un momento ahora para la inicial para que mostraran cómo habían avanzado. Claro. Después, solamente se conectó Marlon desde el autobús. Sí, ahí no se puede. Okay, entonces, bueno, eso fue un problema. Ya, pues yo igual, yo para el jueves el miércoles jueves yo tengo el avance de aquí para que usted me lo revise. ¿Cómo? El jueves o el miércoles yo tengo el avance para que usted me lo revise. No, estoy buscando a ver aquí, estoy buscando una cosa aquí para revisar qué es lo que te puede faltar del proyecto. Ya, Doc. Y para que me envíe también al correo eso de ahí. Ajá, ya voy. Aquí está. Ok, déjame ver aquí. Tesis 1, clase 1, ok. Ok, el problema más o menos lo tiene. El marco teórico más o menos lo tiene. El marco teórico tienes que organizarlo como antecedentes de la investigación. Vamos a compartir pantalla para que vean. Ajá, fíjate, el problema, el planteamiento del problema, justificación, objetivo y hipótesis. ¿Ok? Ajá. Está bien. El marco teórico tiene antecedentes de investigación y fundamentos teóricos. Entonces vas a tener que tomar esa parte que te decía antes sobre investigaciones sobre el programa Prometeo. Vas a tenerlo que ponerlo como antecedente de la investigación. Ya.
Ya, Y después están los fundamentos teóricos. Ajá. Después de eso, la metodología. tiene que ser, viene toda esta parte. Ujú. ¿Ok? Sí, así es. Bueno, entonces estamos, digamos que en líneas generales tienes lo que más o menos se necesita. Sí. Te falta el cronograma, te falta la descripción y procedimientos para analizar los datos. Ajá, eso ¿Ok? me falta. Eso no lo tienes. Bueno, yo que está, tú eres el que está más avanzado, tú eres el que tiene posibilidades de terminar esto. Sí, no, no me quiero quedar. O sea, le voy a... Si te pones las pilas, Lenín, Sí. podrías presentar esto, o sea, adelantar esto y que tenerlo listo, suponte que un mes. No, sí, doctor. Ya me voy a poner a trabajar Si en lo esto. tienes listo en un mes, podemos pedirle, enviarlo a la comisión de posgrado para que la comisión de posgrado Lo evalúe. lo evalúe, le designe árbitro y lo evalúe. Ya, doctor, Si muy eso se bien. hace así, si eso se hace así, entonces tú no es que te echas a dormir, tú sigues No. investigando, sigues haciendo las cosas mientras que ellos evalúan. Y si eso pasa así y el proyecto es aprobado, tú vas a poder inscribirte a SIC 4. Pero si lo entregamos dentro de un mes, más o menos, un mes, sí, una cuestión así, un mes y medio, tienes posibilidad de inscribirte a SIC 4. Ya, mi doc. Esa va a ser la meta. Ok. Ya, mi doc. Muchas gracias. Póngase a trabajar. Envíeme, doctor, eso. Los Sí, ahorita te lo envío. dos Ya te lo archivos envío. y Gracias, doc. ¿Cuál de los dos archivos? El archivo que me enseñó ahorita, al final, el modelo. Ah, ok. El modelo, gracias. Bueno, eso lo tienes, pero bueno, te lo vuelvo a enviar. Pues. Gracias, Chao, doc. pues. Hasta luego.